Retomamos este reportaje que analiza la figura del diseñador Juan Bautista Casillas del Nido. Y Antonio, una vez que hemos analizado su perfil biográfico, ¿qué podríamos decir sobre la puesta en escena y el ideal artístico de nuestro diseñador? Alejandro, tenemos que decir que Juan Casillas tenía que ser una persona muy particular. Eso tenemos que asumirlo en primera persona. Se habla de él de una persona de bastante buen carácter, aunque con sus disputas con Buiza, por ejemplo, y Luis Álvarez Duarte, ¿no?, por cuestiones económicas. Esa idea es bastante interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque él, cuando vayas a Sevilla, entiende que el paradigma de la Semana Santa de Sevilla es la amargura, ¿no? Y su puesta en escena, que también tendría sus críticas, ¿no? Pero cuando vuelve a Málaga, en uno de sus viajes, hace algo muy interesante, que es una serie de cuadros que se conservan en la Cofradía de las Penas, que son bastante raros. Son una serie de 4 cuadros publicitarios, por lo menos los que se han conservado, los que tienen dispuestos actualmente en la Cofradía de las Penas, que son súper curiosos porque los diseña él, los pinta él y crea los eslóganes publicitarios, ¿no? Son cuadros en los que él refleja un poco cómo tiene que ser el comportamiento de las personas vinculadas con una procesión. Hace una crítica dura, le dice que si no están preparados, que no salgan emocionalmente, espiritualmente, que tienen que tener conciencia del conocimiento de las reglas de la cofradía, ¿no? Entonces son obras bastante raras porque son publicitarias pero duras. Está invitando a buscar una seriedad, ¿no? ¿Por qué? Porque él, su obsesión en todo momento es entender la cofradía de una manera diferente, que no encajaba con el carácter del malagueño. Eso también lo tenemos que tener en cuenta. Él hablaba de las cofradías serias, de unas cofradías prácticamente no en silencio, pero sí acompañadas de banda de música. Claro, eso era la amargura de Sevilla. Encajar eso en Málaga, de hecho, fue muy complicado y prácticamente hasta que él no falleció en la década de los 80, cuando empiezan a llegar las cofradías nuevas, salvo el producto experimental con la Cofradía de las Penas, no lo consigue realmente. Pero esta serie que pueden ver es bastante interesante porque es un documento visual rarísimo dentro del entorno de las cofradías. Antonio, esta revolución estética que inicia Juan Casillas en la década de los 60, tiene una de sus particularidades en la irrupción de una serie de imágenes de Antonio Eslava, Francisco Buiza, Luis Álvarez Duarte, que en cierto modo vienen patrocinadas por nuestro diseñador. Claro, esta situación convierte a Málaga en un sitio, en un punto bastante interesante, ¿no? Porque recordemos que la Málaga de los años 30, 40, después del 12 de mayo del 31, tenía un gusto a la granadina. Históricamente Málaga lo tuvo, como lo sigue manteniendo, por ejemplo, Vélez Málaga en la actualidad, ¿no? Incluso Vélez Málaga lo mantiene prácticamente 50, 60, 70, 80, hasta que muere Domingo Sánchez Mesa, ¿no? En Málaga pasa otras circunstancias, son otras circunstancias totalmente diferentes, ¿no? De ese predominio granadino, de esa estética granadina, recordemos el importante desarrollo que tuvieron los talleres de Navas Parejo, por ejemplo, para Málaga, con vírgenes paradigmáticas como María Auxiliadora o la Virgen del Carmen, o multitud de retablos, ¿no? O lo de los Palmas, que seguían trabajando, pero los Palmas se va a Madrid a ver taller en Jaén, etcétera, ¿no? Se va a Roma, tal. En ese contexto, como que Málaga se queda un poco vacía, ¿no?, en la distancia. Recordemos también que es el momento que los Palmas dejan de recibir imágenes. Ya no tienen más encargo, habrá que esperar hasta principios de los años 80 para que se le encargue a los Palmas el Santo Suplicio, ¿no? En ese contexto de las estéticas granadinas, o del paso de las estéticas granadinas al paso de las estéticas sevillanas, claro, no es casual. Tiene un porqué, ¿no? Que siempre quizás lo tenemos un poco olvidado, ¿no? Que la Semana Santa de Málaga, y nosotros comenzamos esta tanda de reportajes mencionando precisamente esto, Alejandro, que es gracias al gusto de unos pocos. Y esos pocos tienen que ver con esas personas que son corredores, son comerciales de determinadas casas comerciales, que además están en Sevilla. Y nuestro protagonista es uno de ellos, ¿no? Nuestro protagonista, Juan Casillas, se convierte en cierta manera, es el representante comercial, el delegado comercial de la Casa Villarreal en Málaga, pero también lo es de varios escultores. Claro, si no, sería imposible entender todo lo que está pasando, porque es que nada más que empiezan a llegar imágenes sevillanas, ¿no? Estos escultores son, como no, el paradigmático Buiza, de un carácter muy difícil, y además le gustaban los dineros. Por otro lado estaba Eslava, y ciertamente luego empieza a irradiar la figura de un jovencísimo Luis Álvarez Duarte, con el que también de Casillas habrá sus diferencias, ¿no? Precisamente, claro, si no entendemos esta idea que estamos contando, Alejandro, no podemos entender el predominio de los Buizas.
de todo el extraordinario desarrollo que tienen los buizas en la ciudad de Málaga, sin entender la figura intermediaria de Juan Casielles. Claro, esto poco a poco además se diluirá posteriormente con la llegada de las obras de Luis Álvarez Duarte, que será paradigmático. Además, llegan obras de un Álvarez Duarte que es que era muy pequeño, era muy joven, y es incomprensible que Luis Álvarez Duarte reciba el encargo de la cena, porque no era tan bueno en ese momento, era muy incipiente para encargarle un misterio de 12 figuras, más el Cristo 13, más la Virgen, ¿no? Fruto del contexto del incendio de la Capilla de la Cena, pero claro, era de repente como el gran encargo escultórico de la Málaga del siglo XX. De hecho, en Málaga nunca se ha hecho un encargo tan grande como ese tipo, ¿no? Si no entendemos estos intereses comerciales y del gusto, ¿vale?, no podemos entender la llegada de esas imágenes. Y en este contexto, Juan Quintana también nos contó cómo pasa también por diferencias de opiniones, desde la Cofradía de la Cena, cómo Juan Casielles llega a la Cofradía de las Penas. Y efectivamente aquí impone su ideario artístico en toda su plenitud. Lo hace con esas placas que nosotros hemos comentado anteriormente, un poco a nivel de conciencia procesional, pero también lo hace con la sustitución de las imágenes. Finiquita todo lo que hay hasta ese momento y crea una cofradía de cero y la diseña, especialmente la sesión de la Virgen, como entiende que se tiene que procesionar, como tiene que ser un trono malagueño, que era difícil y sigue siendo difícil de entender el trono de la Virgen de las Penas en el contexto de la realidad malagueña de los años 60, pero claro, trae las dos imágenes también. Y se las encarga una porque en Buiza, del que tenía el encargo comercial de vender sus imágenes en Málaga, y por otro lado la Virgen del Lava, que también nos comentó Juan Quintana, que hubo ese acuerdo no escrito de que no llegasen más imágenes del Lava a la ciudad de imágenes. Fruto de todo este contexto tenemos que entender el neobarroco malagueño o sevillano, mejor dicho, llegado a la ciudad de Málaga, que después tendrá múltiples referencias, ¿no? Habrá que esperar hasta los años 80 para que llegue la figura Suso de Marcos, se exprese en otro lenguaje, pero sí que es cierto que esta línea que tiende Juan Casielles prácticamente será la tónica general de los años 60, 70 y 80 con la llegada de imágenes procedentes de Sevilla. Antonio, ¿cuál es la característica artística de la obra de Juan Casielles? Quizás lo primero que teníamos que decir, Alejandro, que es una persona, primero con cualidades artísticas, desde pequeño eso era evidente. Él cuando entra en el seminario y tiene esa enfermedad pulmonar, está bastante tiempo retirado de la vida pública y como que toma conciencia que se quiere dedicar al arte. Pero claro, había cualidades artísticas, evidentemente no me voy a dedicar al arte sin tenerlas, ¿no? La primera cuestión que tendríamos que mencionar de él sería su pasión por el estudio del natural. Esto lo llevará también al estudio del cuerpo humano, y habla continuamente de los mancebos, de los jóvenes que pintan, ¿no? Pero él va a Sevilla, por ejemplo, él viaja por España, por Portugal, por Francia, por Italia, está en Florencia, está en Roma, ¿no? Pero especialmente en Sevilla se mueve habitualmente, ¿no? Recordemos que desde el 12 de mayo del 31 en Málaga no había fuentes de la que beber en Málaga. Claro, sí que había cosas en la catedral que estudiar, pero no era lo mismo que irse a Sevilla, que estaban todas las iglesias repletas, ¿no? Entonces esta es la primera idea que tenemos que tener en cuenta, que Juan Casielles conoce perfectamente lo que está pasando en Sevilla, pero no solo lo que están haciendo los diseñadores, sino que conoce todo lo que se ha diseñado antiguo. Conoce el sagrario de la Catedral de Sevilla de finales del siglo XVI, conoce las grandes obras del barroco, conoce toda la platería. De hecho, muchísimas de sus piezas están impregnadas, influenciadas, por ejemplo, por las piezas que hay en la Catedral de Sevilla, ¿no? Entonces, de este regusto del estudio del natural existen o surgen su conciencia artística. A partir de ahí tenemos que tener un poco cómo se expresa él, ¿no? ¿Qué es lo que pasa, no? Juan Casielles intenta reconducir el gusto de la ciudad de Málaga, cosa que no era nada fácil por las cuestiones evidentes del tamaño, la proporción. Sevilla nos quedaba lejos, tampoco había tantos malagueños que iban a ver la Semana Santa de Sevilla. Por supuesto no existía la televisión en el desarrollo que tiene en la actualidad, ¿no? Partiendo de esa conciencia sevillana que tenía que ser bastante intenso, bastante difícil de llevar, ¿no? Porque en Málaga no lo se entendía. Yo creo que tenía que ser una persona como Cansina, con su regusto sevillano, ¿no? Que fue capaz de proyectar en algunos contextos, ¿no? A él le gusta la proporción, esa es su gran obsesión, y todos los teóricos que han tratado la obra de Juan Casielles mencionan efectivamente su gusto por la proporción. Y de hecho se habla mucho de la cuestión del módulo, como aplica en determinados tronos, como puede ser el de la Virgen de las Penas, ¿no? Partiendo de esa idea de la proporción, él trabaja un poco conceptos como pueden ser el detalle, el preciosismo, donde intenta trabajar conjuntos integrales. Y esto es una idea que nosotros tenemos que agradecer al escultor, que también se había perdido en la ciudad antequera, prácticamente no se diseñó ningún torno completo en todo el siglo XX, ¿no? Pero en Málaga eso está pasando al contrario. En su manera de entender la pluralidad, diseña los tronos completos, pero claro, nosotros veremos casos paradigmáticos como el del mutilado, donde diseña una cofradía prácticamente al completo. Había un trono, pero el cuerpo de insignia lo hace él en su ideario estético.
Esta manera de expresarse le permite poner en cierta manera en funcionamiento lo que él entiende que es una cofradía. La cofradía no solamente, nosotros ya lo comentamos en la cofradía de la inspiración, ¿no? La puesta en escena es total, tiene que ver cómo tú te expresas en la calle, claro, pero el diseño uniforme de toda la cofradía hace que el mensaje que tú quieras dar sea muchísimo más completo. Y esto es lo que hace Juan Casella a lo largo de su obra, ¿no? Él va recibiendo influencias artísticas de varios contextos y las condensa en esa idea de calidad, un diseño minucioso, un diseño pequeño, un diseño bien trabajado a la hora de expresarse. ¿Y qué podríamos comentar, Antonio, sobre su labor como diseñador y como dibujante? Era un gran dibujante y era un gran diseñador, ¿no? Juan Quintana nos ha dado un dato que creo que es importantísimo, ¿no? La idea de que siempre llevaba un blog encima, ¿no? Eso nos habla de sus cualidades artísticas. Produjo muchísimo. Y eso también tenemos que... Parece un dato tonto, Alejandro, pero si vemos, por ejemplo, en el estudio monográfico que hace Eduardo Nieto al respecto de la catalogación de las piezas de la obra de Juan Casella, hay muchísimas, hay cientos de piezas. Quiere decir que tenía mucha capacidad de dibujo y lo tenía que hacer muy rápido. En algún momento, nosotros lo vamos a mencionar posteriormente, se habla de que quizá tenga una escasez de fuentes documentales en su cabeza. Eso tenemos que matizarlo, porque al final tenía estudio de etología, no terminado, pero tenía estudio de etología, ¿no? Sus dibujos son muy precisos, muy precisos. Es decir, lo que vemos en el dibujo es lo que estamos viendo en la obra terminada. Son dibujos bien perfilados, bien terminados, dibujos que curiosamente normalmente están realizados a la escala real, que eso es un dato interesante, no trabaja en pequeñito, que suele trabajar a escala. Incluso se hablan algunas publicaciones que cuando empieza a pintar el encargo, el primer encargo que le hace, que es el manto de la Virgen de la Paz, como llena la mesa de la casa de su familia de dibujos, de papeles grandes para hacerlo a escala natural, ¿no? Es un tema interesante porque ahora se trabaja en pequeño y se saca en escala y se pierden cosas por el camino. Su obra, como nosotros podemos ver aquí todo en lo que estamos comentando y posteriormente podremos ver las piezas, reflejan prácticamente con exactitud lo que él quería, ¿no? Son diseños muy rotundos, son diseños que se expresan en diversos estilos artísticos y son diseños que también los que podemos ver los arrepentimientos. Él mismo hace las correcciones para que funcione. Claro, son diseños que están entendidos en la proporción justo de la imagen y del tono que entendían, con lo cual nos habla de lo mejor de Juan Casella. Es decir, si su obra terminada en el sentido como dibujante, como pintor, que también pintó carteles de Semana Santa, etcétera, pero es en sus diseños donde se expresa en su plenitud. De hecho, sabemos que también muchos de esos diseños siguen existiendo, por ejemplo, en la Casa Villarreal y siguen jugándose. Muchos no se realizaron y es curioso porque todas las cofradías, muchas de las cofradías malagueñas, conservan diseños de Juan Casella que no se realizaron y que se están como retomando, especialmente lo que tiene que ver de puñales, coronas, etcétera, porque son piezas de excepcionales calidad. Por ejemplo, el que hizo para la Corona de la Esperanza, que es una de sus mejores piezas, ¿no? Entonces, resumiendo esta parte de los diseños, él se expresa perfectamente por el dibujo, porque él era buen pintor, por ejemplo, ¿no? Y de hecho sus carteles de Semana Santa son bastante novedosos, pero donde consigue su conciencia artística en su plenitud totalmente, sin lugar a duda, Alejandro, es en los dibujos profesionales. Estamos aquí contemplando, Antonio, una muestra de enseres que gentilmente nos ha montado la Cofradía de las Penas, en el cual pues se recoge un poco las ideas artísticas y las influencias que Juan Casielles tenía a la hora de diseñar estas obras procesionales. Pero tenemos que agradecer a Alejandro la Cofradía de las Penas el despliegue que han hecho de piezas, porque además, como profesor que soy, estoy pensando que tenía que traer a mis alumnos para que puedan disfrutar de esta esencia de comparar los diseños con las piezas, ¿no? Tenemos la gran oportunidad, y quizá muy rara, ¿no?, de comparar siempre el rico archivo documental que tiene la Cofradía de las Penas con las piezas originales, ¿no? Cuando hablamos de la figura de Juan Casella, tenemos que entenderlo como una figura poliédrica. Es una figura que se va empapando de todo y que va recibiendo influencias de prácticamente todo lo que está pasando. No solo del neobarroco sevillano, del barroco imperante, sino que en estas piezas podremos ver no solo la calidad de sus diseños, que nosotros ya conocemos, sino también cómo va asumiendo estilos diferentes y los va integrando en una amalgama que en cierta manera parecería incoherente, pero que en la unidad del conjunto queda perfectamente integrado, ¿no? Aquí podemos ver, por ejemplo, el Renacimiento, será una de las grandes influencias. Veremos muy acorde a lo que está pasando en Sevilla. Si me permiten estas piezas, por ejemplo, veremos los dragones. Tenemos que recordar los dragones de la Esperanza de Triana, del manto de la Esperanza de Triana, que vienen además de la cerámica sevillana. Es decir, el regionalismo sevillano está totalmente presente en la obra de nuestro diseñador Juan Casilla. ¿Por qué? Porque además era uno de los sitios donde mirar.
Juan Manuel Rodríguez Ojeda se está expresando en este estilo artístico, ¿no? En las diferentes piezas que podemos encontrar, podemos ver, por ejemplo, cómo la excepcional calidad de esta bocina, y si vemos por aquí, por ejemplo, vemos los candelieri, es decir, la idea de los romanos, que está presente, tan presente en el arte sevillano, en el arte europeo prácticamente desde el siglo XVI, ¿no? Podemos ver también estos pequeños caujones con figuras, con tonditos esmaltados. Podremos ver también los mascarones, los querubines, que podemos ver en esta pieza, por ejemplo, lo vemos aquí, el buen tratamiento del desnudo que tienen sus piezas, o estas figuritas tan pequeñitas de los querubines, ¿no? De lo interesante de todo esto es que cuando lo completamos o lo comparamos con el diseño ya era real, era un diseño con pocos arrepentimientos, y veíamos en esta obra cómo el diseño expresa ya prácticamente una idea totalmente definida, ¿no? Aquí vemos algunas de las muestras de influencia, pero tenemos otras muchas. Por ejemplo, tenemos influencias orientales, tenemos influencias bizantinas, tenemos influencias islámicas, tenemos influencias en cierta manera que se han perdido. Por ejemplo, las famosas hojas de plátano que vienen desde China, eso es muy habitual encontrarlo en determinados juegos de piezas, ¿no? De todo esto, Juan Casillas crea un lenguaje propio donde va integrando vocabulario procedente de diferentes sitios, ¿no? Claro, hacen que tenga una riqueza ornamental muy bestial. Un caso interesante en todo esto, y nosotros ya hemos comentado también, es que Juan Casillas diseña prácticamente la totalidad de la cofradía del mutilado, pero es curioso lo que hace en el mutilado, porque el diseño no es que sea más limitado, pero es que desde el punto de vista del repertorio ornamental sí que lo es. Es un diseño que, a diferencia de lo que vemos, por ejemplo, en la bocina de las penas, que incorpora múltiples motivos, en la cofradía del mutilado es mucho más simple. Prácticamente se reduce a la hojarasca, motivos vegetales, tallos, etcétera. ¿Qué pasa? Que lo suple con unas calidades, con unos materiales excepcionales, ¿no? De hecho, cuando vemos la cofradía del mutilado, por ejemplo, el estandarte de salida, vemos un cuajado completo, que ese será revulsivo para cuando se hagan, por ejemplo, los estandartes de la Expiración, los que diseñe Fernando Prini, etcétera, ¿no? De todo esto, vemos como nuestro diseñador es capaz de expresarse en contextos diferentes según la cofradía y el momento. Claro, también tenemos que tener presente que lo que estamos viendo era para su ideal de cofradía, entonces ya se esmeró bastante por hacer unas piezas muchísimo más complejas, porque después sus diseños, por ejemplo, para tronos serán más limitados, serán tronos muchísimo más básicos, no habrá grandes alardes barrocos, se expresará normalmente un lenguaje muchísimo más clásico a base de columna, que es lo que veremos en el trono de la Virgen de las Penas. Pero en esencia, Alejandro, podemos decir que aquí con sus diseños lo dio todo, y que gracias al despliegue que ha hecho la Cofradía de las Penas nosotros podemos estudiar en directo tanto las piezas como los diseños originales. Vemos también aquí, Antonio, el detalle de una ánfora, ¿no? Vemos el diseño al lado y vemos cómo era prácticamente, él dibujaba a escala, ¿no? Es una calidad muy interesante, una cualidad muy interesante esta que estás mencionando. Efectivamente, es que sus piezas ya tenían el tamaño real, y aquí en el pequeño montaje que hemos tenido la oportunidad de hacer, lo vemos en su plenitud, ¿no? Le gustaba entender el sentido de la proporción ya real, que cuando se viesen las cosas, no estuviesen falseadas, ni hubiese que sacarlas a escala, ¿no? Porque en la escala se pierden cosas dependiendo de la calidad del diseñador y del maestro que la tiene que llevar a cabo, ¿no? Esta pieza, además, se expresa en un lenguaje renacentista, tiene las asas son muy bonitas, ese triple soporte de asas, ¿no? Es una pieza donde vemos renacimiento, vemos manierismo, vemos en la parte por aquí, por ejemplo, Alejandro, podemos ver estas cartelitas de cueros recortados que vienen del repertorio ornamental manierista del siglo XVI, que en cierta manera hay una pequeña modificación con respecto al diseño original, donde no se veía exactamente la cartela con ese desarrollo. Es una pieza bastante rotunda, es una pieza visualmente muy atractiva, ¿no? De nuevo incidir en esa idea que la está haciendo para su cofradía, claro, y aquí lo está dando todo. Si aquí quiere proyectar un ideario estético, con estas pequeñas piezas vemos también con el incensario, vemos con el puñal, etcétera, todo lo que está haciendo Juan Casillas para configurar lo que él entiende que tiene que ser una cofradía en la calle. Vemos también aquí piezas de orfebrería y piezas bordadas, porque también sabemos la maestría de Juan Casillas a la hora de elaborar dibujos para ser bordados. Claro, esta es otra de las características que tenemos que mencionar para él, ¿no? Juan Casillas está perfectamente relacionado con los talleres de la época en todos los sentidos, y sabe, en cierta manera, cómo tiene que ser un dibujo para que se pueda abordar realmente, ¿no? Son dibujos normalmente cuando los que son, a diferencia de otro tipo de piezas, son muchísimo más vegetales. Eso lo podemos ver aquí en los paños de bocina de la Cofradía de las Penas. Son paños cuajados en su plenitud, porque además un poco el miedo al horror, al espacio vacío, ¿no? Y son piezas
que reflejan ese ideario artístico donde las influencias se van mezclando, se van sucediendo, ¿no? Son piezas que funcionan muy bien en el diseño bordado, es decir, si vemos los diseños originales y vemos los bordados, vemos que hay como espacio para poder bordar bien, hay pocas piezas montadas una sobre otra, con lo cual eso le da la oportunidad de que las composiciones sean muchísimo más claras, sean muchísimo más simples. Juan Casielles es un diseñador integral, Alejandro. Diseña piezas, en este caso estamos viendo piezas cofrades, pero también recordar que tuvo estudios de decoración y trabajó como decorador también, con lo cual hay casas decoradas por él. También trabajó en la ornamentación de espacios arquitectónicos, como proyectó, por ejemplo, para la Cofradía del Rescate, para la Capilla del Agua. Y diseñó rejería, diseñó palios, mantos, tronos en su totalidad, arbotantes, barra del palio. Por supuesto, diseñó todo lo que tiene que ver a nivel de bordado en su infinidad de cuestiones, ¿no? Y diseñó hojas de culto, diseñó, pintó, para también pintó cuadros que nosotros hemos mencionado. Es decir, Juan Casielles se nos está mostrando como un artista pleno que es capaz de manejarse en cualquier ámbito del diseño, que además, insistimos, tenía que dibujar muy rápido, tenía que tener muchísimas cualidades de dibujo, porque la producción que hace al respecto es simplemente, Alejandro, gigantesca. Y sobre los programas iconográficos que se desarrollan en las obras de Juan Casielles, ¿qué nos podías comentar, Antonio? Alejandro, no es quizá la crítica a la que le vamos a hacer, porque en el contexto es lo que está pasando. El desarrollo de los grandes programas iconográficos es algo relativamente moderno, ¿no? Juan Casielles se expresa en este sentido a nivel cuando desarrolla un programa iconográfico como lo hacen sus coetáneos, ¿no? ¿Qué podemos encontrar cuando se diseña un trono malagueño o cualquier otro que hay distribuido alrededor del cajillo? Pues son cosas como muy tradicionales. Podemos tener escudos, podemos tener, por ejemplo, el Vía Crucis, podemos tener las letanías. Poco más, es decir, algunas influencias, historia de la vida de la Virgen, historia de la vida de Cristo, ¿no? Todo eso hace que parezca que realmente es un repertorio muchísimo más limitado, pero es que en el contexto es lo que se estaba haciendo, es decir, sería difícil encontrar un programa iconográfico a la manera de lo que hace Manuel Toledano, ¿no? En su delirio artístico del siglo XXI. Quizás es una de las cosas que se le ha achacado a Juan Casielles, pero que pienso que realmente no es una crítica, porque es fruto del caldo del cultivo en el que estábamos viendo, ¿no? Lo que sí que es interesante que en esa proyección que él hace total como corredor de determinadas casas, pues efectivamente, por ejemplo, lo que estamos viendo aquí, que la Cofradía de las Penas de nuevo ha tenido nos ha ofrecido la posibilidad de ver algo muy raro, que es su programa escultórico al completo, que además realiza Buiza, claro, como no, es el representante, Juan Casielles es el representante en Málaga de Buiza, pues también para su proyecto magno, que es la Cofradía de las Penas, desarrolla este programa escultórico, ¿no? Que además nos muestran un Buiza en pequeños formatos con unas estofas que son una delicia, ¿no? Es un programa, en cierta manera, se sale dentro de la rareza o se sale un poco de la tradición que hemos venido mencionando, de la normalidad de los programas iconográficos de Juan Casielles, porque es un poquito más raro, ¿no? Es un programa iconográfico que, en cierta manera, está relacionado con la movilidad, con las obras públicas, ¿no? Eso tiene que ver por esos hermanos mayores. Las obras públicas fue, en cierto modo, el que patrocinó la hechura de ese trono, ¿no? Efectivamente, el Ministerio de Obras Públicas fue un poco la persona que promovió y financió el trono de la Virgen, y que en su conciencia está reflejado, o esa conciencia del Ministerio está reflejado en este programa iconográfico, que es un tanto particular, ¿no? Podemos ver la huida a Egipto, por ejemplo, podemos ver a Santiago, podemos ver San Cristóbal, podemos ver a Santo Domingo de la Calzada, que tienen diferentes patronazgos y todos tienen relación, en cierta manera, Alejandro, con imágenes que se mueven, ¿no? Empezando con la idea frontal, donde será esa huida a Egipto. Nosotros después vamos a tener la oportunidad de explicar brevemente cómo estaban dispuestas en el palio, porque es interesante entender la disposición rítmica que crea Juan Casielles a la hora de disponer los cajillos. Sus cajillos no son el de la inspiración de Seco de Velasco, pero se expresan de otra manera, de otro lenguaje totalmente diferente. Otra faceta también desconocida de Juan Casielles era como vestidor, ¿no? Que nos deja muy a las claras esa virtud polifacética, ¿no? Porque era una persona que le metía todos los palos, como se suele decir, ¿no? Bueno, fue propulsor en muchos sentidos para muchas cosas, ¿no? Nosotros creo que también hemos comentado ya, Alejandro, que era un diseñador que vivía del diseño, que vivía también de ser corredor de determinadas casas como Buiza, Luis Álvarez Duarte, Lava o Villarreal, pero claro, en ese concepto de diseñador integral y de artista integral, como lo pasa en la actualidad, ¿no? Cualquiera de los artistas, por ejemplo, Curro Claro lo hace habitualmente, ¿no? Son artistas que visten las imágenes y las piensan, y que diseña Álvaro Abril, por ejemplo, ¿no? Y efectivamente, una de las cualidades más interesantes fue de nuevo ver cómo las influencias sevillanas se transmutan en Málaga por medio del vestuario de las imágenes, ¿no? Y digamos que su esencia principal fue la Virgen de la Pala, que empezó a vestir,
construir, posteriormente viste a la Virgen de las Penas como su ideario mariano, que además ya sabemos que no quieren que llegue más imágenes del lava para que solamente esté ella. En ocasiones viste, por ejemplo, a la Virgen de la O y a la Virgen del Traspaso, ¿no?, de la Cofradía de Viñeros. Lo interesante es que su modelo es la amargura de Sevilla. En algunos casos podemos ver el pico sevillano, ver algunas tablas. Claro, está jugando de nuevo en un lenguaje barroco extrapolado a una realidad de Málaga que teníamos difíciles relaciones con el vestuario y que quizá en algunos casos seguimos manteniendo, Alejandro. Pues con esta exquisitez miniaturística, ¿no?, de Francisco Buiza, que derrocha todo su arte en esa talla y en esos estofados, damos ya por concluido este capítulo de hoy dedicado a conocer en profundidad toda la trayectoria de Juan Casielles del Nido como el gran revolucionador de la Semana Santa de Málaga a partir de la década de los 60 del siglo pasado.